comenzamos a tener comunión con los enemigos de Dios. Había permitido Tobías que se trasladase al templo este hombre. Eliasib había permitido que Tobías se trasladase al templo. Él mismo sacó de esta habitación donde se depositaban todos estos utensilios utilizados para el culto a Dios. Lo sacó de allí y colocó muy cómodo a Tobías en el templo. ¿Qué hizo Nehemías? Pero antes de ver lo que hizo Nehemías, veamos lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si usted ama al mundo, tenemos el enemigo adentro. Hay que cuidarse del enemigo. ¿Qué hizo Nehemías ante esta situación? Dice la Biblia en el versículo 8, capítulo 13: y me dolió en gran manera, me dolió. Sintió una vez más profundo dolor. En el capítulo 1 lloró, sintió dolor de ver la condición de Jerusalén. Muros derribados, puertas quemadas por el fuego. Ahora el muro está levantado. Ahora el pueblo está dentro, muy cómodo. Pero me dolió en gran manera porque el enemigo estaba dentro del templo. Y lo arrojé, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí a los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. La primera acción de Nehemías. Querido hermano, ¿cómo estás con el mundo? Nosotros decimos: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero el templo es tu vida. ¿Cuántos podemos emparentarnos con cosas del mundo y guardarlas en el trono de nuestro corazón que impiden la manifestación de la gloria de Dios sobre nuestras vidas? Hermanos que tienen raíces de amargura y de rencor en sus corazones, tienen un trono al rencor en sus corazones. ¿Cómo puede la gloria de Dios manifestarse en un corazón lleno de rencor? Gente que vive de la mentira, y todo es una mentira, y su vida misma es una mentira. ¿Cómo puede la gloria de Dios manifestarse en un corazón así? El que se constituye en amigo del mundo se constituye, o el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tenemos que sacar del trono de nuestro corazón, de ese tabernáculo especial que es templo del Espíritu Santo, toda basura que impide que la gloria de Dios use nuestra vida. Dice Adrian Roger en las clases ministeriales que estamos viendo. Adrian Roger dice: el que está satisfecho con Cristo no come de las porquerías del mundo. Y si tú comes de las porquerías del mundo es porque no estás satisfecho con Cristo. En otras palabras, es interesante, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios es clara, y allí nos manifiesta entonces que una de las primeras, o la primera consecuencia de desechar la palabra de Dios es emparentarnos con el mundo, es comenzar a hacer con el mundo las cosas que el mundo hace para vivir complaciendo al mundo y deshonrando el nombre de Jesucristo. Los cristianos no podemos caer en eso. Los cristianos tenemos que aprender a decirle no al pecado, no al pecado. Pero como estamos tan emparentados con el mundo, algunos, entonces ahora al pecado no se le llama pecado, ahora al pecado se le llama error. No, él cometió un error.
Es adulterio, es homosexualismo, es robo, es lo que sea. Pero no, lo que cometió fue un errorcito. Pobrecito, cometió un error. Porque así se le llama ahora al pecado en el lenguaje teológico moderno de la prosperidad. No podemos entonces vivir emparentados con el mundo si verdaderamente somos pueblo del Señor. En segundo lugar, la segunda consecuencia es el descuido de las responsabilidades espirituales. Vemos un pueblo que firmó un pacto, un pueblo que buscó los libros, firmó cada representante de familia. En el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Sin embargo, encontramos que ellos desobedecieron el pacto, cayeron en una indisciplina, se aliaron con el mundo. El sumo sacerdote metió al enemigo en el templo de Jehová, como muchos creyentes meten al enemigo en el templo del Espíritu Santo de sus corazones. Lo llenan de envidia, de amargura, de rencores, de murmuración, de chisme, etcétera. Y la segunda consecuencia es el descuido en las responsabilidades espirituales. En primer lugar, las responsabilidades con los siervos de Dios. Encontramos en Nehemías capítulo 13, versículo 10, también me enteré que a los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Esto me hace pensar mucho en lo que ha pasado en la iglesia contemporánea. Muchos siervos del Señor abandonando el ministerio por los maltratos. No de la iglesia, de algunos que se consideran dueños de la iglesia. Y que creen que entre más se maltrate al pastor, más bendición viene. Mientras más se maltrate a los siervos del Señor, más bendición viene. Y ganamos, dicen los que están en esas circunstancias. Muchos pastores saltando la talanquera, dejando los ministerios por descuido del pueblo de Dios en la atención a los siervos del Señor. Y las doctrinas falsas les ofrecen el cielo de una vez puesto a sus pies. Hace aproximadamente unos 8 años, 6, 7, 8 años, vino un enviado de Norteamérica buscándonos con nombre y apellido a 4 pastores. Entre ellos estaba mi nombre, el nombre de Pedro Orellana, el nombre de Johnny Wallman, y no recuerdo quién era el otro. En la sala de mi casa tuvimos la reunión. Venía a buscarnos para que nos fuéramos a trabajar los 4 allá en los Estados Unidos. Nos hablaron de pago en dólares. Cuando te bajes del aeropuerto vas a tener un carro allí, una casa equipada. Vas a servir a Dios donde tú quieras. Si quieres servir a Dios aquí entre los latinos, pues te buscamos una iglesia latina. Si quieres servir a Dios como misionero en cualquier país del mundo, pues te enviamos a cualquier país del mundo donde tú quieras ir. Si quieres servir a Dios quedándote en Venezuela, pero con nosotros, con nuestra organización, pues entonces te dejamos en Venezuela y sin embargo te pagamos en dólares. Qué tentación más grande. Pero la convicción es lo que vale. El principio es lo que vale. Había la tentación, pero yo decía: Señor, y la visión que me diste para la iglesia Peniel, yo no la puedo abandonar. Vino de ti. Es verdad que las ventajas económicas son allá mejores, pero tú me llamaste y me pusiste en Peniel, y en Peniel me quedo. Se necesita convicción. Y los que están estudiando conmigo ministerio recuerdan el consejo de Adrian Rogers: nunca prediques por dinero. Nunca estés en el ministerio por dinero. Aunque el pueblo de Dios descuide las responsabilidades,
No es el pueblo de Dios el que te paga, soy yo el que te pago, soy yo el que te sostiene. Queridos hermanos, ellos habían descuidado a los siervos del Señor. Y esa es una de las tácticas que utilizan muchos creyentes para que el siervo del Señor se vaya de una iglesia. No voy a diezmar más, no voy a ofrendar para que no haya cómo pagarle al pastor y el pastor tenga que irse. Eso lo he visto yo. Mire, tengo 37 años en el ministerio junto con mi esposa. 37 años. Yo comencé a los 19 años. Y en 37 años de ministerio, como presidente de la organización, como presidente de la unión de pastores, como presidente de una región, he tenido que intervenir en muchos de estos problemas. Y los creyentes que no diezman o no ofrendan para que el pastor se vea obligado a salir. Pero yo llegué a la conclusión de que a mí no me sostiene la iglesia, porque usted le devuelve al Señor lo que es del Señor, ¿verdad? Entonces usted no me paga con sus diezmos, es Dios quien me paga con lo que usted tiene que devolverle a Él. Amén. Aleluya. Entonces sigue, hermano, dándole al Señor lo que es de Él, para que usted no pierda la bendición. Es interesante notar lo que hizo Nehemías. Así que reprendí a los jefes y les dije: ¿por qué está descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. ¿Cuál fue el resultado? Toda Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Hubo provisión porque Dios utilizó a un siervo decidido, con convicción, a que se restableciera el culto a Dios con todas las de la ley. Encontramos, mis queridos hermanos, que el descuido en las responsabilidades espirituales es grande, pero que cuando hay convicción, los siervos convencidos de lo que están haciendo, glorificando al Señor, hacen lo que tienen que hacer. Nehemías 13:13: puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Se restablece el culto, pero usted tiene que estar dispuesto a restablecerlo. El Espíritu Santo te convence, te toca, pero tú tienes que estar dispuesto a ceder tu voluntad para que el Espíritu Santo tome control de tu vida, de tus pensamientos, que tú saques de ese altar de tu corazón todo lo que tú has levantado, todas las estructuras que tú has levantado, tus propias estructuras que tú crees que son de Dios, pero que están suplantando las estructuras divinas, que están suplantando lo que Dios quiere hacer a través de ti, que están estorbando, querido hermano, la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. No descuides las responsabilidades espirituales de darle al Señor lo que es del Señor, de devolverle al Señor lo que es del Señor. No envíes tus diezmos a otro ministerio. No. El Señor dice que es el alfolí. El alfolí no es Maranata. El alfolí no es Relámpago. El alfolí no es Sendas. El alfolí no es Enlace. El alfolí donde Dios te ha puesto es la iglesia Peniel.